Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Hemos sido más que bendecidos, ¿verdad? Con la presencia del Señor, que Él permanece fiel por siempre en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos regala, Señor, de estar aquí en su casa, Señor. Le pedimos, Señor, que usted nos siga llenando, Señor, de su presencia, Señor. Que usted nos siga fortaleciendo, Padre. Gracias, Señor, por su pueblo, Señor. Le pido, Señor, que usted lo bendiga de una manera muy especial, Señor. Como lo ha hecho conmigo a través de su palabra, Señor. Aunque trajo exhortación a mi vida, Señor. Pero agradecida, Señor. Agradecida, Padre, porque usted permanece fiel, Señor, por siempre. Le doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahí, hermanos, a nuestras Biblias. Vamos al libro de Mateo. Vamos a estar leyendo una parábola. La parábola de las vírgenes. Mateo 25. Dice en esta parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a ustedes y a vosotros, ir ustedes a comprar a los que venden, para que no nos falte a vosotros. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la parábola, ¿verdad?, donde Jesús expresaba y decía que así va a ser parecido al reino de los cielos. Así que les voy a leer algo que busqué, algo que vamos a entrar un poquito de por qué el Señor se refería a estas vírgenes insensatas, estas vírgenes prudentes, la lámpara, el aceite. ¿Qué había más allá de lo que él estaba hablando que no dijo toda la parte? Él estaba hablando de una boda. De una boda. Les voy a estar hablando de las bodas judías, antiguas. Probablemente todavía se sigan haciendo así. Pero dice que el novio viajaba a la casa de la novia
negociaba un precio de rescate y firmaba un contrato legal, el novio, para aquella novia, para aquella virgen. Y luego dice que los novios sellaban el acuerdo bebiendo una copa de vino. Después de eso, de estar todo listo, el novio paga el precio de rescate. Los novios tienen un acuerdo, un pacto. Y luego dice que el novio se va a la casa de su padre a preparar una casa para la futura esposa. Se va. Se va el novio a construir la casa. Y la novia se queda esperando al futuro esposo. La novia se quedaba en casa consagrada, santificándose y preparándose para el gran evento de su gran boda. Y el regreso de su prometido. El novio no sabía cuándo iba a regresar. El padre era el único que sabía. Cuando, dice, el padre del novio autorizaba el momento exacto en que la habitación estaría lista para que el novio fuera por la futura esposa. El padre era el que autorizaba y le decía al hijo, ve y ya está listo el aposento, ya está lista. Qué bonito, ¿verdad? Que hubiéramos tenido la oportunidad de haber tenido una boda tan bonita así. Por eso me hubiera gustado que los jóvenes adultos estuvieran aquí para que vieran las bodas, ¿verdad? Conforme el corazón de Dios, conforme lo que Dios quiere para ellos. Y dice, ¿verdad? Que la hora exacta del novio no la sabían, solamente el papá era el que autorizaba. Pero el novio solía llegar de noche, por sorpresa, con un toque de trompeta y anuncio de su llegada. Por eso era de que las personas que sabían que estaban ahí, que tenían que tener su lámpara para poder ver que el novio venía, para poder estar listas. Por eso Jesús en la parábola decía, ¿verdad? Que las vírgenes insensatas se les acabó el aceite, ya no iban a poder ver al novio. Pero bueno, ahorita vamos a regresar para allá. Ahorita vamos a seguir con la boda judía. Y dice que las bodas duraban 7 días. Los novios, después de que llegaba el novio y que se hacía el toque de trompeta, entraban. Los novios tenían una fiesta de 7 días, se celebraba la fiesta. ¿Se acuerdan de la boda de Canaán, donde Jesús andaba y convirtió el agua en vino? Y luego dice que después de que ya todos entraban a la fiesta, no todos entraban, hermanos. Tenían que ser nada más estrictamente los que estaban invitados. Por eso había un cierre de puerta. Por eso se cerraba la puerta, porque no podían entrar los que no habían sido invitados. Dice, las bodas duraban 7 días, por lo que las puertas del salón se aseguraban rigurosamente para evitar colados, ladrones o personas ajenas a la celebración. La entrada estaba estrictamente reservada para quienes formaban parte activa del cortejo nupcial y habían demostrado el respeto de esperar al novio con sus lámparas encendidas. Y una vez cerrada la puerta, abrirla de noche rompía la seguridad y el protocolo de la fiesta. Por eso era que la puerta se cerraba
y ya no podía entrar nadie. Pero ahora las fiestas de ahora, ¿verdad? Les pones ahí la invitación, la cena de 7 a 8 y tal. No, a veces los invitados vienen llegando a las 10, 11 de la noche y todavía quieren la cena. Tiene que andar uno allá, espérame, es que acaba de llegar y la cena. Ya se perdió el tiempo. Ya se acabó la hora de la comida. Por eso en la invitación dice de tal hora a tal hora a tal hora. Y como decía ahí, ¿verdad? Cerraban la puerta para evitar a los colados, a los ladrones. Vemos en otra parábola, ¿verdad? Donde el rey le dice a este hombre: ¿cómo entraste, amigo, aquí si no estás vestido de boda? ¿Cómo entraste? Por eso era que cerraban la puerta. Cerraban la puerta para que nada más entraban aquellos que estaban activos en el cortejo nupcial. Activos, hermanos. Sabiendo que iba a ocurrir, que iba a pasar la boda, que estaban esperando al novio, que donde vivía la novia, todo lo que estaban agarraditos ahí. Y dice también, ¿verdad? Y que habían demostrado el respeto de esperar al novio con sus lámparas encendidas. Y se cerraba la puerta. Ahora vamos a ver, más o menos, ¿verdad? Una boda bonita, hermosa, que como madres, ¿verdad? Queremos que nuestras hijas, yo tengo todavía un hijo, que nuestras hijas vengan, el novio me diga: me quiero casar con su hija, señora. O, ¿verdad? No, pues sí estamos de acuerdo. Tú, mija, estás de acuerdo, lo vas a soportar todos los días de tu vida, lo vas a amar, lo vas a respetar. Sí, mamá, sí estoy de acuerdo. Ok, ¿verdad? Y así sucesivamente y que vaya y le prepare, no que viva con la suegra ni con nosotros, sino que vaya y prepare aquel aposento pequeño, aunque sea, yo le decía a mi esposo, aunque sea debajo de un árbol, pero juntos. Y gracias a Dios nos ha concedido, hermanos, no es por quererme yo, ¿verdad?, exaltar, no, por la misericordia de Dios nos tiene unidos, nos tiene juntos. Pero vamos a ver ahora con escrituras, hermano, tocante a esta boda, tocante a esta parábola. Dice: el novio viene. Todos sabemos que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, por perdón de pecados, porque Él viene por una esposa sin arruga y sin mancha. Dice, ¿verdad?, en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó el precio por la iglesia con su propia sangre. Así como el novio fue y habló y pagó el precio de rescate por aquella novia, Jesús pagó el precio con sangre de rescate por nosotros. Y dice, ¿verdad?, que los novios tomaron una copa. Ese es el nuevo pacto por la sangre de Cristo. Vamos ahí a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 26. Dice: porque este es mi pacto,
porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran perdonados. Fue el sacrificio perfecto. Y vemos, ¿verdad?, que después de eso el novio se va a construirle casa a la novia. Pero en la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 2. Vamos ahí. Mi cuaderno está muy grande y batallo un poquito. Capítulo 14, versículo 2 dice: y en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor está preparando lugar para vosotros, para su esposa, para su amada novia, la iglesia. La espera de la novia, que estaba esperando en casa de sus padres, santificándose, guardándose. Así debemos de estar nosotros, guardándonos como iglesia, manteniéndonos puros y listos. Vamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él nos santificó por medio de su palabra, hermanos. Por medio de su palabra es que nosotros nos santificamos, porque su palabra nos revela la verdad, lo que a Dios le agrada, lo que Dios demanda de nosotros. Por eso dice, ¿verdad?, que más arriba en el 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Vamos ahora el regreso del novio. Jesús dijo, esperando a la novia, al novio, volviendo a la boda. Pero en la palabra nos dice en Mateo 24:36, Jesús dijo que del día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Así como el novio no sabía cuándo iba a regresar, pero el Padre era el que daba el tiempo, cuándo el aposento iba a estar listo para la futura esposa. Así Jesús también nos dice, del día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre. Así es de que la novia debe de seguir esperando, la esposa preparándose para ese gran encuentro. Dice Jesús, dijo que el día y la hora nadie lo sabe. La venida del novio. La venida del novio, allá venía con trompeta, clamor, gritando, el novio viene. En Primera de Tesalonicenses nos dice 4:16, vamos ahí. Quince, 4:16.
Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así la esposa y el esposo entraron a las bodas por 7 días. Así nosotros vamos también a reunirnos con el Señor, pero para siempre. Vamos allá al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19. Siete, dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alégrense y gocémonos porque las bodas del Cordero han llegado. Y la puerta, después de eso, se cierra. La gracia de Dios. Vamos ahí a Génesis. Vamos a Génesis para ver en los tiempos de Noé. Hay algo que me impactó a mí. Génesis 7:16. Dice, y los que vinieron, machos y hembras y de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. La puerta será cerrada, hermano. Dice, Jehová le cerró la puerta. Así también en las gran bodas del Cordero, el Señor mismo, Él es el que va a llevar todo a cabo. Vamos ahí a Mateo 24:39. ¿Qué dice ahí en el libro de Mateo? Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no entendieron. Esa palabra me pegaba al corazón, hermanos, porque a veces no entendemos. Pero no es porque Dios no nos hable claro, sino que por nuestro pecado, necedad, no entendemos. Cuando yo empezaba a leer esta palabra, el Señor me preguntaba, ¿estás lista, Nancy? No, Señor.
estoy lista. Tárdate un poquito más, porque no estoy lista. Pero Él no va a hacer que Él va a venir cuando Él ya tenga el tiempo. Pero tenemos, hermanos, como iglesia, que estarnos preparando. Aunque Dios nos ha dado muchas promesas, pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Dice, y no entendieron en el tiempo que estaban del diluvio, no entendieron. Dice, y el Señor cerró la puerta. Esto para mí fue exhortación, la palabra de Dios. Y ahora le digo al Señor, ayúdame porque sola no puedo. Yo necesito que tu ayuda continua. Y tengo que, no sé, Señor, pero ayúdame. Yo quiero permanecer contigo en oración, en tu palabra. Y debemos, hermanos, como ese canto, es tan viejito ese canto, pero tan cierto, vivir un día a la vez. Un día a la vez. Pero que ese día que vivamos a la vez sea el mejor para Dios. Vivir para Él. Vamos a Mateo otra vez, pero en el 22. Mateo capítulo 22, versículo 13. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué decía las tinieblas, hermano? Échenlo a las tinieblas. Porque va a ser el tiempo, hermanos, que cuando Dios se lleve a su iglesia habrá tinieblas en la tierra. Recuerden que nosotros somos la luz del mundo. Por eso el Señor me recordaba, así como en la parábola que decía, échenlo a las tinieblas, porque ya no va a estar la iglesia, ya no va a estar la luz la que resplandece al mundo. Es la presencia de Dios, claro, en nuestras vidas. Porque nosotros sin el Señor no somos nada. No alumbramos, no brillamos. No tenemos gracia, no tenemos favor. Por eso decía, ahí será en las tinieblas de afuera, échenle ahí a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos ahora, ¿verdad? Que estuvimos leyendo la parábola, el relato de las vírgenes. Es un llamado, hermanos, a estar espiritualmente preparados, vigilantes para la segunda venida de Cristo. Porque nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Las vírgenes representan a las personas que esperan la venida del Señor. Hace mucho tiempo yo también decía que Jesús venía. Así hay mucha gente esperando. Todos tenían lámpara y querían encontrarse con el novio. El aceite es la preparación espiritual, el Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes tomaron lámpara y llevaron vasijas adicionales con aceite, representando a los creyentes genuinos que viven una relación viva, constante con Dios y están listos para el momento.
Las insensatas tomaron nada más sus lámparas, como les digo, la gente que sabe, que ha oído que Cristo viene. Pero no llevaban aceite de reserva. Representando a aquellos que conocen la palabra, pero carecen de una fe profunda o un compromiso leal con Dios. La demora del novio, todas se durmieron. Pero dice en un salmo, ¿verdad? Vamos allá al salmo ese, 4:8. Dice, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí usted medite en ese salmo. ¿Por qué podemos vivir confiados? Porque sabemos que si Dios nos llama, aunque estemos dormidos, Él nos va a despertar. Por eso dice, y en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pues las insensatas se quedaron sin aceite, fueron a comprar y al regreso encontraron la puerta cerrada. Y les negó la entrada. Esto nos enseña, hermanos, pónganse en el cinturón, como nos decía un pastor. Que la fe y la preparación personal no se puede prestar. Ni yo se la puedo prestar a usted, ni usted me la puede prestar a mí. O adquirirla al último momento. Ay, hermana, es que... No, hermana. Yo no le puedo prestar mi fe, ni usted me puede prestar la mía. Ahora vamos a ver por qué no se la puedo prestar yo, ni usted a mí. Vamos ahí al Salmo 119. Capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara es la palabra de Dios. Lumbrera a mi camino es la que nos alumbra, el aceite, el que nos va guiando por donde debemos caminar cuando hay oscuridad. Pero si usted no tiene la palabra, ¿cómo va a tener lámpara? Necesitamos la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora vamos a ver la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si usted está leyendo un librito ahí de hadas y de eso, va a decir, oh, esta con la varita hace magia y, o sea, usted lo está leyendo y lo está, pero no es verdad. No es verdad lo que está leyendo y lo que está creyendo, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado.
en saber qué es lo que estamos leyendo. Dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nuestra fe se hace fuerte. Porque aquí en la palabra de Dios nos habla de las promesas, de lo que Dios es, qué quiere Dios con nosotros, por qué Dios nos perdonó, por qué Dios nos compró a precio de sangre, por qué nos dio el valor. Todo lo que usted tenga de dudas lo va a encontrar aquí. Pero ¿qué tiene que escuchar? La palabra de Dios. No lo que el hermano dice ni la hermana. Vaya y busquen la palabra de Dios. Porque a veces nosotros hablamos cuando platicamos cosas que no edifican, hermano. Que no edifican. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Usted me está oyendo aquí, pero yo lo estoy llevando a las escrituras. Yo lo estoy llevando con las escrituras lo que es la fe. Lo que es la lámpara, ¿verdad? Como no quiere decir una lámpara ahí, no. Es la palabra, porque es la que nos alumbra en el camino, la que nos enseña, la que cuando estábamos ciegos, hermanos, el Señor nos dio luz, abrió nuestros ojos y pudimos ver la luz por medio de la palabra de Dios. Dice ahí en el libro de Lucas 11:3. Este versículo a mí yo lo leía porque me gustaba. Si ustedes padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo dará. ¿No había leído un poquito más abajo? Si usted le pide al Espíritu Santo que la llene, que venga usted, Él lo va a hacer. Si usted siendo malo, dice la Escritura, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Dice, estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Fui, busqué y chequé, dice que verdad, las personas usaban vestiduras largas en aquellos tiempos, pero cuando tenían que ir a un tiempo de trabajo, se ciñían los lomos, se levantaban las vestiduras y para si tenían que correr, para si tenían que moverse, pudieran tener espacio y agilidad. Por eso Lucas nos dice, estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estar preparados. Y que la palabra de Dios esté en ti y en mí, hermano. Vamos ahí al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Dice, mirar, velar y orar, porque no sabes cuándo será el tiempo. Orar y velar, porque no sabemos, hermano. Pero sí sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y como Él se fue, Él prometió y va a regresar. Y como dice la Escritura, por una esposa sin mancha y sin arruga. En Mateo 6:33, no vaya ahí, pero
Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, hermano, vendrá por añadidura. Aquello que usted necesita vendrá por añadidura. No se afane, no se gaste por aquello que le está haciendo perder el tiempo de buscar a Dios, de tener intimidad con Dios, de buscar su palabra. En Isaías 55:6. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Todavía tenemos tiempo, hermanos. Todavía Dios está cercano a nosotros. Dios está cercano a nosotros. Tenemos tiempo de preparar nuestra lámpara y que nuestra lámpara esté encendida y tener vasijas con aceite. Tenemos tiempo, gracias a Dios, por ello. Porque Él viene y nos da de su palabra. Tenemos tiempo todavía de ponernos a cuentas con el Señor. El Señor me recordaba aún también en este tiempo. Me decía, Nancy, el día tiene 24 horas. Yo te he dado 8 horas para que trabajes. 8 horas para que duermas. ¿Qué estás haciendo con las otras 8 horas que te quedan? ¿Qué estás haciendo? Señor, ay Padre, perdóname, Señor, porque si el Señor nos ha dado, ¿qué estamos haciendo? Me decía, ¿qué estás haciendo? Te he dado 8 horas con un trabajo para que trabajes. 8 horas para que duermas. Ya si tú los malgastas, es tu problema. Si no estás durmiendo las 8 horas que yo te he dado, estás mal administrando. Pero tienes otras 8 horas. ¿Qué estás haciendo? No nada más yo soy hija, hermano. Usted también es hija de Dios. Y así como habló a mi vida, también en esta mañana está hablando a su vida. ¿Qué está haciendo con el otro tiempo que Dios le ha dado? Dios nos ha dado de su Santo Espíritu, hermano. Hoy tenemos tiempo para ponernos a cuentas con el Señor, para pedirle, porque así como decía en Isaías, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, ya que Él está cercano. Él está cerca, hermano. Él está con nosotros. Él vive con nosotros. Él está en nosotros. Y como decía Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Prosigamos, hermano. Prosigamos, no se quede ahí. Avance. Avance a donde Dios lo ha llamado. A donde Dios lo está llamando. No se quede ahí. Extiéndase al reino de Dios. Extiéndase, siga adelante, prosiga la meta. Sabemos que nos cansamos. Este cuerpo, como les decía a mis hermanas en Madres en Oración, esta carne no le importa nada, porque sabe que ella no es eterna. Sabe que ella va a quedar tirada en el polvo, porque polvo es. Pero nosotros, hermano, nosotros
Somos el templo de Dios, donde Él está, donde Él habita, donde Él nos habla. Así como esta novia, este novio pagó el precio, Jesús también pagó el precio por usted y por mí. Él nos sigue esperando. Él es tan paciente, tan bondadoso. Pero como le digo, en el tiempo, ni yo le puedo prestar mi fe, ni usted me puede prestar la mía. Y a último momento no vamos a poder prepararnos. Por eso Dios nos está dando este tiempo para prepararnos, para seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Señor me está recordando esta escritura que traía aquí y dije, no la voy a escribir, pero la traigo aquí, hermano. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Y cómo nos humillamos ante nuestro Dios? Reconociendo que le necesitamos, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada, reconociendo que necesitamos leer de su palabra para tener nuestra lámpara encendida y con suficiente aceite en vasijas para que cuando venga el tiempo podamos reconocer que el novio viene y que el novio viene por su iglesia. En esta mañana, mis hermanos, como iglesia de Dios, no le avisé a la pastora Maricelda, pero aquí está el pastor Gabriel, el pastor Ramiro y la pastora Maricruz. Que pasen para orar por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios, para que Dios nos siga manteniendo en la roca que es Cristo Jesús, para que Él nos siga cuidando, nos siga guardando en su mano. Él permanece fiel y lo seguirá haciendo. Así como esta palabra fue de edificación para mi vida, fue de exhortación para mi vida. Y yo seguiré humillándome delante de Dios, pidiéndole a Dios que Él me siga ayudando, porque sola no puedo. Sola fracaso. Sola yo misma me engaño. Pero cuando la palabra la buscamos y permanece en nosotros, Él nos va guiando, Él nos va fortaleciendo, Él nos va sanando, Él nos va ayudando. Así que mis hermanos,